Bien. Vamos a hacer un repaso rápido de este tema. Habíamos empezado a ver cómo se configuraban los terminales de un procesador para gestionarlos como entradas y salidas digitales, o sea, para aprender a apagar cosas o leer el estado de sensores digitales o de pulsadores. Habíamos dicho que había dos pasos en la configuración, que lo primero que íbamos a tener que hacer era configurar la parte eléctrica, por hacer una mejor descripción de lo que estamos haciendo, del terminal. Íbamos a tener que decir la capacidad de corriente, el slew rate, la función, porque cada terminal podía tener varias funciones, y las conexiones de resistencias de pull-up y pull-down. Y una vez que hiciéramos eso y que le asignáramos al procesador, a ese terminal, la función de GPIO, que es entradas y salidas digitales, después íbamos a tener que configurar el dispositivo de GPIO, ¿sí? O sea, íbamos a tener que configurar toda la parte de entradas y salidas digitales como dispositivo. Hasta aquí habíamos visto en la clase anterior la primera parte de la configuración. Llegamos a completar la configuración de, toda la explicación de la configuración de la parte eléctrica del terminal, ¿sí? Habíamos visto que los terminales se identifican por un número de terminal y un número de puerto. O sea, los terminales están agrupados en paquetes de 32 terminales, y cada paquete es un puerto. Entonces, a un terminal lo vamos a encontrar identificado como P212, por ejemplo. Habíamos seguido el ejemplo a partir de la información de un esquemático de la placa de UCIA. Entonces, el terminal es el P212, quiere decir que es el terminal 12 del puerto 2, y el P16, el terminal 6 del puerto 1. Habíamos visto que había un registro de 32 bits para configurar todas las cosas que tenemos que configurar del terminal. Había dos tipos de registros, de acuerdo a si el terminal podía manejar alta capacidad de corriente o no. Cambiaban un par de bits. Ahora vamos a ir acelerando. Esos registros se llaman SFSP, el número de puerto, guión bajo, el número de terminal. Y esos registros están todos puestos en forma consecutiva, de forma tal que yo puedo acceder en forma indexada, igual que si se tratase de un vector. Entonces, si quiero configurar el puerto 1 del registro, del terminal 1 del puerto 2, puedo hacer el número de puerto por 32, más el número de terminal, y todo eso por 4, y esa es la dirección a partir de la dirección base, ¿sí? Están todos puestos en direcciones consecutivas. En muchos casos, los dispositivos de entrada-salida que tienen que puede tener sentido, que puede facilitar el uso, van a estar ordenados en forma de matriz, ¿sí? De forma tal que ustedes no tengan que estar cargando la dirección individualmente, sino que puedan usar un puntero base y después con desplazamiento apuntar al registro que quieren acceder, ¿sí? Para hacer menos cargas y menos transferencias. Eso se lo explico porque el código que yo les voy a presentar aprovecha esto, y es una de las cosas que les cuesta entender, ¿sí? Cómo estamos accediendo a cada uno de los SFSP, ¿sí? Entonces, decíamos, tenemos un registro para cada terminal. Ese registro tiene 32 bits, ¿sí? De los 32 bits, en el caso de los terminales normales, 24 bits no se usan, los 24 superiores, se usan solo los 8 inferiores. Los 3 primeros bits determinan el modo de operación o la función en la que va a estar el terminal, o el rol con el que va a estar trabajando el terminal. Un bit determina si se habilita la resistencia de pull down, otro bit determina si se inhabilita la resistencia de pull up. Estas trabajan invertidos. Normalmente arrancan con pull down y con pull up y sin pull down, porque arranca todo en 0 y en función 0. Después habíamos visto que un bit habilita el control de slew rate. Este es el que desaparece cuando hablamos de pines de la corriente.
habíamos visto que había un bit para desconectar, para aislar el terminal de toda la lógica interna del microcontrolador a través de un buffer state, y que eso normalmente arranca desconectado, ¿sí? Y habíamos visto también que había un filtro de ruido que podía eliminar ciertas, se llaman agujas, ciertas variaciones muy angostitas en un tiempo muy breve, que se podía habilitar o inhabilitar, también arranca inhabilitado. En el caso de los pines de alta capacidad de corriente, el bit que maneja el slew rate no estaba, estas siempre trabajan con el slew rate alto, y podíamos elegir si el pin iba a entregar 4 mA, que es lo que entrega un pin normal, 8 mA, 14 mA o 20 mA, ¿sí? Hay restricciones respecto a cuántos pines de alta capacidad de corriente pueden estar entregando 20 mA al mismo tiempo, ¿sí? Porque esos 20 mA más el consumo del micro pueden ser más de lo que pueden ingresar por los pines de alimentación, ¿sí? Si ustedes ven esta cápsula van a encontrar que tienen 4, 5, 6 o 7 pines de positivo y 4, 5, 6 o 7 pines de negativos, ¿sí? Eso es porque la corriente que puede manejar cada uno de los terminales por la geometría no es suficiente para el consumo del procesador. Entonces, muchas veces hay restricciones en las corrientes que podemos sacar a los puertos. Bien, habíamos armado un ejemplo completo para la tecla, habíamos determinado qué valores teníamos que escribir en cada uno de estos bits cuando al puerto lo íbamos a usar como entrada, y yo les había recalcado bastante que si bien el hecho de que lo vamos a usar como entrada influye en esta configuración no es la que determina que esto es una entrada, ¿sí? Esta configuración lo que determina es que voy a utilizar resistencia de pull-up, que quiero que el terminal no esté aislado a nivel ingreso de la lógica digital, ¿sí? Pero que esto lo puedo conectar, o que de hecho lo voy a usar siempre en uno, porque voy a querer leer salidas. En los terminales de salida igual voy a configurar el ESI en uno, por lo menos yo. Y entonces, de nuevo, los pines que voy a usar como entrada van a tener una configuración diferente eléctricamente a los pines que voy a usar como salida, pero todavía no decidí que sean entradas o salidas. Eso lo voy a decidir en los registros de GPIO, que son los que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, por ahora, solo determiné cada uno de los terminales que voy a usar, las características eléctricas que quiero que tenga, ¿sí? Y que lo voy a usar como un GPIO. Hasta aquí llegamos la última clase. ¿Alguna duda que se arrastre de esta parte? Esta parte que vimos, yo la estoy presentando en GPIO, pero en realidad es común a cualquier módulo que querramos usar del procesador, ¿sí? Si yo quiero usar este terminal como una salida de contador o como un puerto de comunicaciones, esta configuración la tengo que hacer igual. Van a cambiar los valores que elija. Conectaré o no la entrada, le cambiaré el modo, cambiaré el pull-up o el pull-down, pero la configuración del registro SFSP para todos los terminales involucrados la tengo que hacer. Si yo tengo un puerto de comunicaciones que tiene una señal de TX, una señal de RX y una señal de clock, voy a tener que configurar esos 3 terminales para que funcionen en esa interfaz de comunicación, y recién después me meteré con el módulo de comunicación. Ahora me voy a meter con el módulo de GPIO. Pero esta primera configuración que estamos viendo no es específica de GPIO, es indispensable para que el GPIO ande, y es indispensable para que cualquier módulo de entrada-salida, para que cualquier cosa que queramos hacer con el terminal funcione, ¿sí? Entonces, recién ahora vamos a empezar realmente con la configuración del GPIO. ¿Dudas o sigo? ¿Algo que no se entienda? Sigo. Sigo a la 1, sigo a las 2, bueno, sigo a las 3. Dice Benjamín que sigamos. Bien.
El procesador soporta, avísenme, así conforme me dicen sí que siga. Si repito demasiado algo y más o menos todos lo entendieron, avísenme. Yo trato de repetir lo que en años anteriores les costó, pero también es cierto que yo adapté diapositivas respecto a años anteriores y que por ahí estoy repitiendo innecesariamente cosas, ¿sí? Entonces, si repito demasiado, díganme y avanzamos, ¿sí? A nivel GPIO, el procesador tiene 8 puertos de GPIO. GPIO 1 a GPIO 8, ¿sí? Es decir, tiene 8 registros de 32 bits, porque cada GPIO puede tener 32 líneas, ¿sí? 8 registros de 32 bits que yo puedo usar como entradas o salidas digitales. Dentro de nuestro procesador, el que nosotros estamos usando, si se fijan en la tablita que les había mostrado al principio, estamos usando el encapsulado de 144 terminales. Aunque parezca mentira, el encapsulado de 144 terminales es el hermano menor de la familia. Es la versión que menos terminales tiene. Si se fijan acá, en esta tablita, el LQFP de 144 que tenemos no es el que menos tiene, pero es uno de los que menos tiene. Tiene 144 terminales. El LQFP de 208 tiene 208 terminales. El TFVGA tiene 100 y el LGVGA tiene 256. En estos procesadores, el silicio, o sea, el chip a nivel silicio que está metido dentro de la cápsula es el mismo en cualquiera de estos 4 encapsulados. Eso quiere decir que a nivel silicio tiene 256 terminales. Cuando se pone un silicio de 256 terminales en una cápsula de 144, hay 112 terminales o 122 terminales que quedan sin conectar, ¿sí? Entonces, lo que sucede, o uno de los efectos que vamos a encontrar de eso, es que de las 32 por 8, que no tengo ganas de hacer la cuenta ahora, pero creo que son 144 terminales de GPIO que podría tener, ¿sí? Solo existen en nuestro procesador 83, ¿sí? Y lo que va a suceder es que algunos puertos GPIO prácticamente no existen, como el 7, y que algunos puertos GPIO tienen algunos pines. Por ejemplo, el GPIO 0 tiene 16 de los 32 que podría tener. Es muy probable que en realidad tenga los 32 y simplemente los otros no estén conectados a ningún terminal, ¿sí? Porque construir el registro con las 32 líneas en el silicio es muy barato. Lo caro es la cantidad, es el cobre de los terminales y los hilos de oro de conexión respecto al silicio, ¿sí? Entonces, la realidad es que construyen el silicio para el máximo, para el miembro más grande de la familia, y exactamente el mismo silicio lo ponen en cápsulas más chicas, ¿sí? Y dejan cosas inaccesibles, cosas que no se usan, pero que en realidad están implementadas físicamente, ¿sí? Por eso nos vamos a encontrar esta cosa rara, y es bastante habitual, si estamos trabajando en uno de los miembros más chicos de la familia, que hay más cosas que no existen, o sea, que de 32 líneas solo existen 16, que la GPIO 07 no está, que el GPIO 7 no existe, pero el 6 sí y el 8 no, ¿sí? Ese tipo de cosas raras, ese tipo de irregularidades se dan por lo que les digo. En realidad, a nivel silicio está construido todo, pero después no está conectado a la cápsula, no está ruteado en la cápsula, ¿sí? Entonces, el resumen de lo que nosotros tenemos accesible en el procesador de la EDUCIA son 83 líneas de las 144 que existen, puertos como el GPIO 0, 1, 2 y 3 que tienen 16 de las 32 líneas que podrían tener, puertos como el GPIO 4 que tiene una sola, y puertos como el GPIO 5 que tiene 18 líneas, y GPIO 6 y 7 que no existen directamente, ¿sí? Que no están presentes. Lo cual va a ser un poco irregular algunas cosas. En realidad, el diseño de GPIO es totalmente regular, pero lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener líneas salteadas, discontinuas y algunas cosas medio extrañas.
Respecto al GPIO como dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Vamos a encontrar 3 grupos de registros de control y estado para manipular el GPIO. Por un lado vamos a encontrar los registros que manejan el estado de las salidas digitales. Entonces voy a encontrar, básicamente, esto lo voy a encontrar en cualquier GPIO de cualquier microprocesador, voy a encontrar un registro que me va a decir si esa línea es entrada o es salida, y un registro que me va a poder permitir leer el valor de las entradas o escribir el valor de las salidas. Más, en el caso de este GPIO, que es bastante avanzado, algunos registros más que me van a ayudar a hacer más fácil las tareas de lectura y escritura. Pero básicamente son los registros que a mí me interesa manejar para aprender y apagar cosas. ¿Sí? Y después, en este GPIO, esto ya es particular de este procesador, pero lo voy a encontrar también en varios procesadores más o menos de la misma forma, voy a encontrar unos registros que me van a permitir manejar interrupciones o decir que alguna de estas líneas provoca una interrupción en forma individual, por un lado, y en forma grupal, por el otro. Yo les había comentado, cuando vimos interrupciones, que en realidad cuando vimos las características del procesador, en el tema 7, que se podían elegir 8 líneas arbitrarias para que cada una de esas líneas provoque una interrupción. ¿Sí? Eso se va a configurar con un grupo de registros de GPIO, que es el grupo este B. Y después voy a tener otro conjunto de registros que me van a permitir elegir una cantidad de líneas, no sé, 3, 4, 7, 10 líneas, las que yo quiera, y que cuando cualquiera de esas se active, me provoque una interrupción y la identificación de cuál de estas líneas provocó realmente la interrupción, la voy a tener que hacer yo a nivel rutina de software. ¿Sí? Lo habíamos planteado para, por ejemplo, el escaneo de un teclado matricial. Entonces, hay 3 grupos de registros, ¿sí? El grupo A, lo vamos a ver ahora, es el que más nos interesa porque es el más básico. El grupo B lo vamos a ver en el tema que sigue, y el grupo C no lo vamos a ver porque es parecido al grupo B, ¿sí? Una vez que vieron un conjunto de registros y entendieron más o menos cómo se usan, los otros los deberían de poder leer en un manual. Bien. ¿Qué registros tenemos para controlar las líneas digitales? El primer registro es el que ya les mencioné, el DIR. ¿Sí? Los registros tienen un nombre y un número. Entonces tenemos el registro DIR 0, que es el que gestiona la dirección del GPIO 0. Tenemos el registro DIR 1, que gestiona la dirección del GPIO 1. Y así hasta el 7. ¿Sí? Lo mismo pasa con el PIN, lo mismo pasa con el MASC, lo mismo, ¿sí? De todos estos registros tengo 8, uno por cada GPIO. Y tienen 32 bits, cada uno de ellos afecta al bit que corresponde al GPIO. O sea, el bit 1 del DIR afecta al bit 1 de GPIO. El bit 1 del PIN afecta al bit 1 de GPIO. Y así sucesivamente. Entonces, DIR va a servir para determinar si esa línea es entrada o salida. ¿Sí? Si es salida, yo voy a escribir un valor ahí y lo voy a ver reflejado en el terminal si hice la configuración previa adecuadamente. Si es entrada, yo voy a escribir ahí y eso se va a ignorar. Y lo que voy a leer va a ser el valor que tenga de la tensión que esté aplicada. ¿Sí? Eso, la escritura o la lectura, la voy a hacer en el registro PIN. Cuando yo leo este registro, voy a leer el valor de las salidas actuales o el valor de las entradas actuales. Para leer el valor de las salidas actuales, voy a tener que tener el ESI conectado, si no voy a leer siempre 0. ¿Sí? Después vamos a ver un diagrama de cómo se hace la lectura y cómo se hace la escritura, pero la lectura se hace desde el terminal, no desde el flip-flop. ¿Sí? Depende del procesador, se puede hacer en un lugar o en el otro. Eso va a determinar que yo lea el valor real de tensión en el terminal o el valor memorizado en el flip-flop
cuando es una salida. Cuando es una entrada, siempre voy a ver el valor real del terminal, ¿sí? El registro PIN, entonces, es el que me sirve para leer el estado, es la foto instantánea de cómo están los 32 terminales en este momento, o donde yo voy a escribir qué valor quiero para las salidas. No pierdan de vista que algunos de estos pines pueden ser entradas y otros pueden ser salidas, ¿sí? Eso va a complicar la configuración de esto y la configuración de esto. Ya lo vamos a ir viendo. Para facilitar la operación, porque yo tengo 32 terminales y por ahí de esos 32 terminales yo necesito usar un conjunto de 8 o de 6 o de 7, ¿sí? Como en el caso de mi display de 7 segmentos, y quiero escribir fácilmente en esos o leer fácilmente esos sin ver el resto, tengo la posibilidad de definir una máscara, ¿sí? Y leer o escribir en una versión enmascarada. Entonces, en lugar de, ¿cuál es la dinámica normal para alterar un pin de GPIO? Creo que ya lo mencioné un par de veces, pero lo voy a repetir una vez más. Si yo quiero poner un bit en 1, quiero prender un LED, en el caso de la educía, nosotros venimos viendo al LED 3, por ejemplo, ¿sí? Pongamos un ejemplo puntual. Pero la educía tiene 3 LED. Yo quiero cambiar el estado del LED 3. El LED 2 tiene que quedar como estaba y el LED 1 tiene que quedar como estaba. O sea, yo quiero prender el 3. El 2, si estaba prendido, tiene que seguir prendido. Y el 1, si estaba prendido, apagado, tiene que seguir apagado. Para eso, yo tengo que tocar este bit sin tocar estos. Y normalmente los 3 van a estar en el mismo GPIO. Entonces, ¿cuál es la operatoria típica de prender un LED? La operatoria típica es leer el registro con el estado actual, cambiar el bit que corresponde a lo que quiero prender o apagar, ya sea con un OR para prenderlo o con un AND para apagarlo, y volver a escribir los 32 bits habiendo cambiado solo un bit de lo que leía al principio. ¿Sí? Eso es la operatoria típica en cualquier microcontrolador. De esa forma van a poder prender o apagar un LED o cambiar el estado de una línea GPIO en cualquier microcontrolador. Pero en los microcontroladores más grandes, como estos, y en los más modernos, donde agregar electrónica es más barato, empiezan a aparecer algunas facilidades para no tener que hacer esa operación de leer, enmascarar y escribir, sino directamente poder hacer una operación de escribir que no afecte a los que a mí no me interesan. Entonces empiezan a aparecer cosas como esta máscara por hardware. Esta máscara por hardware lo que hace es decirle sobre qué bits yo voy a leer y escribir muy frecuentemente. Sobre todo si son varios, si son paquetes de 6 o de 7. Por ejemplo, en el caso de nuestro display de 7 segmentos que ocupa 7 bits de GPIO. Entonces, yo pongo un 1 en los bits que son los que quiero ver. Y un 0, en realidad creo que es al revés, pongo un 0 en los bits que quiero operar y un 1 en los que quiero ignorar. Cuando leo este registro MPIN, los bits que quiero ignorar los voy a ver siempre en 0. Y cuando escriba en uno de esos bits que quiero ignorar, no voy a cambiar nada. Solo voy a leer los bits que la máscara me diga y solo voy a cambiar los bits que la máscara me diga a nivel hardware. Entonces yo leo de acá y ya leo los bits que me interesan. Y escribo acá y solo cambio los bits que me interesan. Porque si escribo otras cosas, lo que está fuera de la máscara se ignora. Lo que estoy haciendo es un AND o un OR, pero a nivel hardware. La máscara la escribo en este registro de control de estado y el valor lo voy escribiendo en este registro de control de estado. Esta máscara normalmente se setea una vez y después leo y escribo en este, ¿sí? Sin necesidad de hacer leo, modifico y escribo, ¿sí? Que es la secuencia que hago sobre este. Ustedes son dueños de usar este o este, lo que resulte más cómodo, ¿sí? Hasta aquí, ¿se entiende la función de estos? Estos son optativos, los pueden usar o no. Estos son
el funcionamiento básico. Esto existe en cualquier microcontrolador, de cualquier porte, de cualquier gama, de cualquier línea. Porque esto es lo que hace lo mínimo indispensable. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Siguiendo la misma línea, tengo dos cosas más para facilitarme la manipulación de un bit. La primera son tres registros adicionales. Un registro set, un registro clear y un registro not. Que acaba así. Cuando yo escribo un 1 en el registro set, el bit correspondiente de GPIO se pone en 1. Y todos los bits que estén en 0 en lo que yo escribo, los registros correspondientes, los bits correspondientes de GPIO no cambian. Entonces, yo pongo un 1 en los que quiero setear y un 0 en los que no quiero cambiar. ¿Sí? Es decir, esto es como hacer un OR. Donde yo tengo un 1, se pone en 1. Donde tengo un 0, no cambia. El CLR es el inverso de este. Donde yo pongo un 1, se escribe un 0 en el bit de salida. Donde yo tengo un 0, no cambia. Entonces, yo acá puedo escribir directamente lo que quiero en 1 y acá puedo escribir lo que quiero en un 0. De vuelta, son atajos a leer, enmascarar y escribir. Este se comporta como una máscara de OR y este como una máscara de AND, pero ya directamente por hardware. Y el NOT, obviamente, cambia. Entonces este hace un XOR. Donde yo pongo un 1, cambia. Si estaba en 0, se va a 1, si estaba en 1, se va a 0. Y donde pongo un 0, no cambia. Queda como estaba. ¿Sí? De nuevo, puedo ignorar estos tres registros y usar este. Acá siempre voy a ver el estado actual. Es decir, si yo escribo un 1 acá y después leo este, voy a ver el valor cambiado. Si escribo un 1 en el CLR y después leo este, lo voy a encontrar ese bit en 0. Y si leo este, hago un NOT y lo vuelvo a leer, lo voy a encontrar cambiado. ¿Sí? Este es el estado real de los terminales. Y los otros son atajos. Bien, por si todo esto no fuera poco, además tenemos un acceso bitbanding. Y no solo tenemos un acceso bitbanding, tenemos dos accesos bitbanding, que no me pregunten por qué tenemos dos, porque en realidad no tiene ningún sentido. ¿Sí? Esto, si me preguntan a mí, es un desperdicio de direcciones de memoria totalmente absurdo, pero tenemos dos accesos bitbanding. ¿Se acuerdan lo que eran un acceso de bitbanding? Yo lo comenté al final del tema 4, tema 5. A ver, ¿quién se acuerda de lo que era un acceso de bitbanding? Yo veía en una dirección de memoria, porque esto podía aplicar a direcciones de memoria convencional o de registros, en este caso yo lo voy a ver como si fuese un registro, en una dirección de memoria, solo un bit, ¿sí? Entonces, en la dirección de memoria base veía el bit 0, en la dirección base más 1 veía el bit 1, siempre en la posición del bit menos significativo, ¿sí? Y eso eran consecutivos, entonces los 32 bits de una dirección lo veía en 32 direcciones consecutivas, donde solo un bit tenía valor y todo el resto era 0. Eso mismo lo tengo hecho con los pines del estado actual. Entonces, el bit 0 del pin 0, que es el GPIO 0, lo voy a encontrar en una dirección. El bit 1 lo voy a encontrar en una dirección 4 más. Pero no conforme con verlos en direcciones de a palabras, también los puedo ver como bytes. Entonces, al bit 0 del registro PIN lo voy a ver en una dirección, por ejemplo, la 1000, y en la 1001 voy a ver al bit 1, y en la 1002 voy a ver al 1002, y en la 1003 voy a ver al bit 3. Y entonces cada bit va a ocupar un byte. ¿Sí? Y yo podría hacer un LDR a nivel byte, escribir un 1,
alterar ese byte y cambié solo ese bit. ¿Sí? Pero además de verlas como byte, que para mí sería más que suficiente, también las voy a ver como word. O sea, lo voy a volver a ver en otra dirección, donde ya ahora ese bit no ocupa una dirección, sino que ocupa 4 direcciones. Y las 3 direcciones superiores están siempre en 0. ¿Sí? Entonces, al mismo bit lo puedo manipular de n formas. Lo puedo ver por el registro este, lo puedo ver enmascarado por acá, lo puedo setear por acá, lo puedo borrar por acá, lo puedo cambiar por acá, lo puedo escribir por acá o lo puedo escribir por acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero prender el bit 1, puedo escribir un 1 en el registro de set, puedo escribir un 1 como byte, un strb en la dirección esta, porque si no hago un strb voy a cambiar los otros 3 bits que están en la misma palabra, o puedo hacer un str directamente en esta dirección. ¿Sí? ¿Queda claro? La idea es que usen lo que les resulte más cómodo en cada momento. ¿Sí? Y esto quiere decir que el mismo programa, en el sentido de que el mismo resultado se puede generar de 10 millones de formas distintas. ¿Sí? Hay N formas de generar los mismos accesos. Bien, lo que viene a continuación es las direcciones. ¿Sí? Yo les había dicho que esto está organizado como vectores. Entonces, la dirección base de los puertos GPIO es 400F6000. No, perdón, 4000. 4000. Los primeros registros que vienen son los registros de Word. Los que vienen a continuación son los de byte. Los que vienen a continuación son los de dir. Los que vienen a continuación son los de pin. Entonces, los registros de dir empiezan en la dirección 400F6000. Como cada registro es de 32 bits, el que sigue está en la 6004, este es el de GPIO 1, en la 6008 el de GPIO 2, y así hasta el 1C para el de GPIO 7. Cada uno de estos registros tiene 32 bits, estos registros arrancan con el valor 0, y cuando tienen escrito un 0, la línea GPIO es entrada, y cuando tienen un 1, la línea GPIO es salida. ¿Sí? Arrancan en 0, todas arrancan configuradas como entrada. El registro que sigue, que viene a continuación, no viene a continuación, creo que hay un salto. Los registros PIN son los que le van a permitir leer el valor actual de cada línea. ¿Sí? Con esto, leyendo este registro, es cuando ustedes ven la imagen completa de los 32 bits, cómo están las entradas y cómo están las salidas. Y escribiendo es cómo cambian las salidas. Es el registro base. El PIN 0, que gestiona el GPIO 0, está a partir de la dirección 6100, 100 en hexa por encima de esta, y de nuevo, 4 arriba PIN 1, 4 arriba PIN 2, así hasta PIN 7. ¿Sí? Si esto es salida, cuando escriben un 1, van a tener una tensión de 3,3, y si escriben un 0, van a tener una tensión de 0. Y si es entrada, lo que escriban acá se va a ignorar, pero se va a memorizar. Es decir, si ustedes escriben algo como salida y después cambian a entrada, perdón, si escriben algo en el registro de PIN y después lo cambian a ese bit como salida, el valor que va a tener es el que escribieron, ¿sí? La escritura en una línea de entrada se memoriza en el flip-flop correspondiente, pero no se impacta en el terminal porque está aislado. Cuando ustedes cambian la orientación del PIN, el PIN asume el valor que ustedes ya escribieron. ¿Sí? ¿Queda claro esto? O sea, simplemente lo que tienen es que está desconectada el flip-flop que ustedes escriben, el terminal eléctrico de salida. Bien. ¿Cómo es el diagrama de un terminal? Lo que tenemos
en este esquemático es la conexión de un bit de GPIO, ¿sí? Habíamos visto antes el diagrama simplificado de lo que era la gestión del terminal, y de esa gestión de terminal venía una entrada o salida, ¿sí? Después de pasar por los multiplexores, los aisladores de entrada, el filtro de glitch, etc. Eso que venía del otro llega acá a la derecha donde dice Input-Output Port, ¿sí? Si se fijan, lo que tenemos es un buffer clear state arriba, este que está acá arriba. Ustedes ven mi cursor, ¿verdad? O sea, están viendo lo que estoy señalando con el cursor. Con un poco de retardo, pero lo ven. Bien. Este buffer clear state es el que nosotros poníamos para leer los valores del contador. Si se fijan, dice read from port address, o sea, esto es la dirección y la señal de read. Ya lo vimos a esto, solo que estoy viendo un bit. Y este buffer me va a conectar el databus, que es lo que tengo acá a la izquierda, con el valor lógico de la tensión que tengo en el terminal en ese momento. Es decir, cuando yo leo el valor eléctrico que tengo en el terminal en ese instante. ¿Sí? Es decir, que si yo leo una salida, voy a estar viendo lo que tengo eléctricamente en la salida. Si yo a la salida le hice un cortocircuito y la puse en 1, pero como le hice un cortocircuito, el valor actual es 0, porque está en 0 volt, porque hice un cortocircuito, lo que voy a leer es un 0, aunque haya escrito un 1. ¿Sí? Yo les dije que normalmente no podíamos quemar esto por cortocircuitos, así que esa situación que estoy describiendo es viable. No es recomendable, pero es viable. Si yo escribo un 1 en la parte de escritura, que es la que está por acá abajo, y este buffer que está acá, que es el que determina si es un bit de entrada o de salida, porque impone la tensión de la izquierda en la derecha, como esto tiene una salida con fuente de corriente que limita la corriente máxima, si yo acá a la salida hago un cortocircuito y la pongo a 0, esta tensión no va a poder subir, ¿sí? Y cuando lea, lo que voy a leer es un 0, a pesar de que el flip-flop tiene memorizado un 1, pero yo eléctricamente le estoy forzando el 0 a nivel externo. En algunos otros procesadores, la lectura esta patita que llega a la lectura, no se toma después del buffer que sirve para conectar las salidas con el terminal, sino que se toma de acá, de la izquierda. Y entonces yo voy a leer siempre el valor del flip-flop sin importar si eléctricamente tengo realmente una tensión alta en la salida. ¿Sí? Entonces, el buffer que tengo arriba es el que me permite leer. Lo que tengo acá es el flip-flop. El flip-flop va a memorizar el valor del databus cuando haga un write en el registro de pin. Entonces, cuando yo escriba, por ejemplo, en la dirección 6100, este flip-flop va a congelar el valor de 0, de 1, de 2. Y voy a tener acá ese valor en 0 o 1. Y este buffer clear state va a estar comandado por este flip-flop que pertenece al registro de direcciones. Si yo escribo un 1, este buffer se habilita y entonces acá tengo lo mismo que acá. Y si yo escribo un 0, este buffer se inhabilita, esto queda en alta impedancia y la tensión esta va a estar fijada por mis condiciones externas, que son el terminal que tengo a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy parecido a lo que hicimos para el contador, ¿sí? No hay mucho más que eso. Son dos registros que se cargan en dos direcciones, la dirección PIN y la dirección DIR, y dos buffer state. Uno ya lo teníamos para leer, y ahora agregamos un buffer state para ver si estas salidas aparecen eléctricamente o no en los terminales externos. ¿Sí? Más o menos la conexión de esto ya la habíamos visto,
cuando hicimos el tema 5. De detalle. Todo el resto de registros van a estar influyendo a la larga en este flip-flop. El de set, el de clear, los de bit banding, todos van a estar viendo este flip-flop de otra forma. Bien. Detalles técnicos de los registros mask. En las máscaras sirve para enmascarar líneas, ¿sí? Las líneas que están enmascaradas no se pueden escribir, lo que ustedes escriben en una línea que está enmascarada se ignora, y lo que leen va a ser siempre un 0, independientemente del valor que tenga la línea realmente. Los bits que están en 0 en la máscara son bits que a ustedes les importan, no están enmascarados. Y los bits que ustedes ponen en 1 son los que enmascaran. Por defecto, esto arranca en 0, por defecto no hay ningún bit enmascarado, por defecto lo que ustedes leen en el MPIN, que es la versión enmascarada del PIN, es lo mismo que leen en PIN, ¿sí? Cuando ustedes ponen 1 en la máscara, empiezan a ignorar algunos bits, ¿sí? El resultado de MPIN es PIN and not mask, ¿sí? La máscara se niega, se le hace un AND y eso es lo que ustedes van a ver. Bien. El por set, habíamos dicho, hace un OR. Entonces, donde yo escribo un 1, pongo un 1, donde escribo un 0, no varía, ¿sí? Fíjense, tengo de vuelta las direcciones. El 6080, el de máscara, está entre el de DIR y el de PIN. El 6180 está a continuación del PIN. Van saltando de 80 en 80, a pesar de que se acaba en el 1C. O sea, hay un hueco grande entre DIR 7, que es el último registro, y el que le sigue, que es mask 0. ¿Sí? Hay unas cuantas direcciones que no se usan, probablemente para poder crear un GPIO más grande en algún momento, un GPIO de 16 o de 32 puertos. ¿Sí? Y siempre siguen la orientación matricial. Además de siempre seguir la orientación matricial, ustedes saben que de el DIR 0 al mask hay 80, del mask al PIN hay 80, del PIN al MPIN hay 80, o sea, está todo ordenado muy regularmente para que ustedes puedan manejarse con desplazamientos si quieren y usar un puntero y del puntero sumar 80 o sumar el número de puerto, ¿sí? Entonces pueden fijar un puntero acá al inicio y moverse 4, 8, o pueden fijar un puntero a, por ejemplo, el set y moverse sumando 80 al CLR o sumando 100 al NOT, ¿sí? Depende lo que quieran hacer. Bien. Los registros W son los registros que le van a permitir leer un bit como Word, y los registros B son los que le van a permitir leer un bit como byte, ¿sí? En el W tengo solo el bit 0 y 31 en blanco, ¿sí? El registro W0 corresponde al bit 0 del GPIO 0, el W31 corresponde al bit 31 del GPIO 0, el bit 32 corresponde al bit 0 del GPIO 1, ¿sí? Hay que hacer un poquito de matemática, y el 225 corresponde al bit 32 del GPIO 7, ¿sí? Y van saltando de 4 en 4 a partir de la dirección 5000. Y los registros byte están a partir de la 4000. Los registros byte son los primeros que aparecen en el mapa de memoria. Después vienen los W y después vienen el DIR, el mask, el PIN, el MPIN, el set, el clear y el NOT. En ese orden. Los registros bytes son muy parecidos, solo que tengo el bit 0, el bit 8, el 16 y el 24 cuando lo veo como 32 bits, pero yo puedo leer la dirección 4000, puedo leer la 4001 como bytes, y en ese caso el resultado es exactamente igual que leer el W, ¿sí? Puedo escribir solo un bit
leyendo la 4001 y cambiando la 4001. ¿Sí? El bit 0, de nuevo, es el 0 del GPIO 0, el 31 es lo mismo. La única diferencia es que ahora las direcciones son más cortas, ¿sí? Acá el B31 está en la 1F, el W31 está en la 1F por 4, ¿sí? Ocupan más espacio. Nada más que eso. Cuidado porque hay una versión del manual que tiene errores en las direcciones, ¿sí? Hay una de estas direcciones que está mal escrita. Yo creo que lo último que está subido a la página es una versión corregida del manual, es un release más nuevo que el original, y la verdad es que no me fijé si ese error particularmente está corregido, pero cuidado con las direcciones. De todas formas, muchas veces esto se maneja por aritmética. Apuntan al B0 y si quieren entrar el bit 7 del GPIO 3, multiplican y obtienen la dirección por matemática. ¿Sí? Por eso están ordenados todos en forma vectorial. Bien. Esos son todos los registros del grupo 1 de GPIO. Con eso tenemos para manejar lo que querramos con un GPIO. En realidad, con mucho menos de eso. De eso, lo único que realmente necesitamos es el DID y el PIN. En muchos micros sencillos, lo único que vamos a encontrar es el DID y el PIN. Con eso ya nos podemos manejar. Pero acá tenemos unos cuantos más. Volvemos a nuestra tecla 3 y a nuestro LED 3. ¿Sí? Nuestra tecla 3, una vez que lo habíamos configurado, era el bit 9 del GPIO 1. Y nosotros queremos que sea una entrada. Y el LED 3 era el bit 12 del GPIO 1. Y nosotros queremos que sea una salida. Entonces, en el registro DIR es donde realmente vamos a decir que son entradas y salidas. Y tendré que poner el bit 9 en 0 del GPIO 1 y el bit 12 en 1 del GPIO 1. ¿Sí? Esta configuración se puede hacer de dos formas. Yo puedo determinar que el bit 9 va en 0, el bit 1 va en 1 y todo el resto no me interesa, y escribir el binario o el hexa que corresponde al bit 9 en 0 y al bit 12, o sea, a todos los bits en 0 y al 1 al 12 en 1, ¿sí? Y escribir eso. Y en realidad no estoy configurando el bit 9 y el bit 12. Estoy configurando todos los bits del GPIO 1. O puedo configurar el LED por un lado y la tecla por el otro. Si yo hago una configuración para la tecla y una configuración para el LED, el día que tenga que reusar el LED, pero sin la tecla, o el día que al LED lo mueva a otro terminal GPIO porque hice una placa nueva y cambié una conexión, voy a poder reusar el código ¿sí? Mucho más fácilmente. Entonces, normalmente, cada tecla o cada LED se va a configurar por separado, ¿sí? Yo voy a buscar el bit 9 del GPIO de la tecla y lo voy a poner en 0, o me voy a asegurar que esté en 0. Y después voy a tomar el bit 12 y me voy a asegurar que esté en 1. Sin alterar los otros bits que no son los que estoy configurando. Hacer ese tipo de configuración, en lugar de armar todos los bits de una sola vez y escribir todo de una sola vez, tiene la ventaja de que ese código yo lo puedo copiar y pegar, o reusar, o poner incluso en una subrutina, y reusarlo mucho más fácilmente, ¿sí? Si yo armo una configuración para esta placa en particular y algo cambia, tengo que sentarme a hacer todo el binario para ver qué bit va en 1 y qué bit va en 0, de una forma mucho más compleja, ¿sí? Entonces, el código que yo les voy a proponer para la configuración les va a costar un poquito más entenderlo, pero la realidad es que les va a ser mucho más fácil adaptarlo, ¿sí? Porque va a usar este principio de que voy a configurar cada cosa de a una por separado. Entonces voy a poder copiar y pegar y combinar las configuraciones con total tranquilidad. ¿Sí? Bien. Para saber si la tecla 3 está apretada o no, tengo varios caminos. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a querer hacer es un programa muy sencillo que prende el LED cuando la tecla está apretada y apaga el LED cuando la tecla se suelta. ¿Sí? Una cosa muy, muy, muy básica.
Entonces, para saber si la tecla 3 está apretada, tengo varios caminos. Puedo leer el registro pin 1, que es el que corresponde a qué periodo donde está, enmascarar el bit 9 y fijarme en qué situación está ese bit de ese pin. ¿Sí? También puedo leer el registro B42, que es el que corresponde al bit 9 del pin 1. O puedo leer el registro W42, acá lo voy a leer como byte, acá lo voy a leer como word, ¿sí? O podría también definir una máscara y leer el M-pin, ¿sí? Cualquiera de todas esas alternativas me va a dar el mismo resultado. Elijo la que más me guste. Para aprender el LED, de nuevo tengo muchas alternativas. Para aprender el LED, por la forma eléctrica en la que está conectado, volvamos un cachito, yo tengo que poner un 1 acá para que el LED se prenda, ¿sí? Tengo que poner un 1 acá para que circule corriente y el LED se prenda. Y tengo que poner un 0 para apagarlo. Entonces, eso es lo que está en este resumen. Para prender un LED, el LED, hay que poner un bit, un 1 en el bit 12 del registro pin 1, que es el que corresponde al GPIO 1. Para apagarlo, hay que poner un 0. Puedo escribir un 1 o un 0 en B, no debe ser 42, porque si el anterior era 42, este no puede ser 42. Este es 12 y 32, esto es 45, seguramente, ¿sí? Puedo escribir en el B45 un 0 o un 1 y se prende o se apaga. Puedo escribir en el W45 un 0 o un 1 y se apaga. Puedo escribir un 1 en set 1 y se prende, un 1 en set 1 y se apaga, un 1 en NOP 1 y cambia. Si estaba en 1, si estaba prendido se apaga, si estaba apagado se prende, sin saber en qué situación estaba, cambia. O puedo leer el registro pin 1, hacer un OR o un AND y volverlo a escribir. ¿Sí? Cualquiera de todas esas opciones es exactamente igual. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Seguro, ¿no? Seguro, seguros. Buenísimo. Dado que es un día largo, que se llevan 3 horas, hacemos una pausa de 10 minutos y seguimos 11:05. ¿Les parece? Bien. 10 minutos entonces para despejar un poco la cabeza.
Bueno, estamos de nuevo. Bien. Calculo que deben de estar viendo, yo se supone que lo puedo controlar, pero no sé muy bien cómo. Deberían de estar viendo o pueden ver un video con una placa EduCía funcionando. ¿Sí? Perfecto. Vamos a empezar a ver algo del laboratorio, porque antes de seguir avanzando con ejemplos más complejos de GPIO, me gustaría que vean el código de lo que es el ejemplo que les voy a proponer y que puedan empezar. Pero bueno, ¿tenemos una deducida, Juan? Ah, bien. Bueno, los que se queden con las ganas la pueden usar el semestre que viene o el año que viene. Yo les voy a compartir el Visual Studio Code, ¿sí? Y ustedes deberían de ver la pantalla en general y en algunos momentos después vamos a cambiar y vamos a fijar la placa para que vean los resultados, ¿sí? Probablemente no terminemos de ver hoy todo el laboratorio, vamos a ver hoy una mitad y el viernes la otra, pero antes de seguir avanzando en más ejemplos de uso, como lo que viene en teoría, prefiero que veamos lo básico que es el LED y el pulsador, ¿sí? Y que ustedes ya tengan acceso al código y lo puedan ir leyendo. Si se fijan, este código es bastante largo. En realidad, el código como tal es esto. Este es el lazo principal, ¿sí? Y hay muchas definiciones de símbolos. Esto es equivalente a los define. Creo que yo ya les había dicho para qué se usa el EQ. El EQ se utiliza para asignarle un nombre a un número para que yo, en lugar de decir que quiero manejar el GPIO 1 o el port 1 o el pin 1, lo que haga es decirle que es el puerto de la tecla 1. Esto sirve para que sea más legible el código, ¿sí? Y para que además, si yo tengo que cambiar del puerto 1, pin 0, al puerto 3, pin 7, vengo acá y lo cambio y ya sé cada una de las teclas donde la tengo puesta. Entonces, empecemos por la punta del código. Toda esta parte ya la conocen, se incluye se incluye esto, que es una serie de rutinas para prender y apagar los LED que no necesitan por ahora. Esto que tiene la misma definición que están más abajo, ¿sí? Así que se podría prescindir. Y después lo que hago son una serie de definiciones. Esto, les vuelvo a repetir, es lo mismo que en C, define, ¿sí? Esto y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Y sirve para que en lugar de poner el número 2, que no sé exactamente qué significa, le ponga el nombre LED-RPort, ¿sí? Y lo que va a hacer es, a nivel texto, va a buscar cada vez que aparece esto y lo va a cambiar por un 2 antes de ensamblar. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué digo? Digo que el puerto del LED rojo es el 2, que el puerto del pin rojo es el 0, el pin del LED rojo es el 0, que el bit es el 0, y por lo tanto, la máscara va a ser 1 corrido bits, ¿sí? Entonces, esto es un número de 32 bits, donde el bit que corresponde al LED rojo está en 1 y el resto está en 0. Y esto es el número del bit, o sea, es el bit 7, y esto es un número que tiene al bit 7 en 1 y todo el resto en 0. ¿Sí? Hago eso para el LED rojo, para el verde y para el azul del LED RGB, y también lo hago para nuestro famoso LED 3.
nuestro LED 3 era el bit 12 del puerto 2, ¿sí? Y era el bit 12 del GPIO 1 al mismo tiempo. Fíjense que el GPIO todavía no lo definí, solo dije el LED 3 está en el terminal 12, el puerto 2, y es el bit 12, y con esto genero un número de 32 bits que tiene al bit 12 en 1. ¿Sí? Como todos los LED están en el mismo GPIO, en principio, el LED 2 y el LED 3 están en el mismo GPIO, al GPIO lo defino una sola vez, en lugar de hacer LED 1, LED 2, LED 3, GPIO, como son todos iguales, le llamo LEDN. Está en el GPIO 1, bit 12. ¿Sí? Si se acuerdan, los GPIO están ordenados en forma matricial. Entonces, si yo apunto al registro de configuración del GPIO 0, el GPIO 1 va a estar 4 lugares, o este número multiplicado por 4, o este número corrido 2, es lo mismo. Acá podría ser 4 por. Esto, que estoy calculando acá de cualquiera de las dos formas, es el offset para acceder a este GPIO. Entonces, si yo el día de mañana lo cambio de GPIO 1 a GPIO 3, cambio acá al 3, y esto ya me va a decir en qué dirección voy a encontrar al puerto, al registro de set, de clear, de este GPIO. ¿Hasta ahí se entiende? De esta forma yo, si quiero prender otro LED, le digo en qué puerto, en qué terminal, en qué bit, en qué GPIO, y se calcula automáticamente la máscara para manipular este bit y el desplazamiento para acceder a los registros de este GPIO. Bien, como yo voy a configurar el LED 2 y el LED 3, hago un OR de la máscara del LED 2, que tiene solo el bit que corresponde al LED 2, con la máscara del bit 3, y estos son todos los LED que tengo que configurar en este GPIO. ¿Sí? Yo voy a configurar simultáneamente el 2 y el 3. Vamos con nuestra tecla. Nosotros veníamos usando la tecla 4, la tecla 3, si mal no recuerdo, sí, la tecla 3. La tecla 3, ¿tecla 3 o tecla 4? ¿Cuál era la que veníamos usando? El LED 3 y la tecla 3. ¿Sí? La tecla 3 es el pin 2 del puerto 1 y corresponde al bit 9 del GPIO 0. Misma historia. Esto me genera una máscara diciendo ese bit en 1 y el resto en 0. Esto me calcula el desplazamiento para este GPIO, que como es el GPIO 0, el desplazamiento es 0, es directamente la base. Y esto me genera una máscara con las 3 teclas que comparten el mismo GPIO. ¿Sí? Esto son definiciones de constantes que voy a usar en el código para que sea un poco más legible, por lo menos cuando le tomen la mano, y para que sea más fácil cambiar el bit y el pin de GPIO y mantener la plantilla de configuración. ¿Sí? Porque lograr que esto ande normalmente lleva bastante tiempo, entonces lo hago una vez y después copio, pego y arreglo. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno. Este ejemplo utiliza, no quedó claro el LED N. La N es porque, a ver, el LED 2 y el LED 3 están en el mismo GPIO. Entonces, opté por llamarle N porque es para el 2 y para el 3. El 1 está en un GPIO distinto.
Podría haber hecho LED 1 GPIO, LED 2 GPIO y LED 3 GPIO. Esto en el enunciado ustedes tienen los port, pin y función de las 4 teclas y de los 7 LED, ¿sí? Entonces, cuando lo cotejen por ahí les va a quedar más claro. Yo les dije, no todos los GPIO existen, no está todo muy regular, entonces en la CIA, el LED 1 está en un GPIO, el LED 2 y 3 están en otro. La tecla 1, 2 y 3 están en el mismo GPIO, la tecla 4 está en otro. En cambio, en el poncho, nosotros lo hicimos, esto se rinde dentro de 2 miércoles. No se rinde el miércoles que viene, se rinde el miércoles que sigue. Tienen 15 días a partir de hoy. Así que tranquilícense un poco. Es menos difícil de lo que parece, ¿sí? Cuando agarren la lista y cotejen los números más alguna pregunta, se van a dar cuenta que esto, que es una estructura que intimida al inicio, en realidad es más fácil de mantener, es más fácil de cambiarle los valores y los números, aunque no sepan muy bien qué están haciendo incluso, ¿sí? Y es una receta bastante a prueba de fallo, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, tienen que elaborarla, es mucho junto. Pero en realidad, todos estos nombres les va a resultar mucho más simple que directamente acá, cuando llegan las escrituras, decir que escriben el bit 7, el 1, el 3. Para saber eso, tienen que agarrar la tabla del microcontrolador, leer bit por bit, hacer un montón de binario, de hexa. El día que tengan que rendir eso, van a meter la pata con total seguridad. En cambio, esta plantilla, una vez que la entiendan, que lleva un tiempito entenderla, es mucho más confiable. Ustedes configuran los valores y ya salen dando, ¿sí? Les decía, en la EDUCIA pusieron la tecla 1, 2 y 3 en el mismo GPIO en bits consecutivos. La tecla 4 la pusieron en otro GPIO separado. Los LED pusieron 2 en un GPIO, 1 en otro distinto. El RGB, los 3 en el mismo. En cambio, nosotros, en el poncho, que es lo que ustedes van a configurar, usando esto como plantilla, pusimos las cosas más ordenadas. Todas las teclas están en el mismo GPIO y todas una a continuación de la otra. Todos los dígitos de los segmentos están en el mismo GPIO y uno a continuación del otro. Todos los puntos comunes de los segmentos están en el mismo GPIO, todos uno a continuación del otro. Entonces, es más regular la definición que tienen que hacer, ¿sí? La idea es que ustedes tomen esta plantilla y la adapten a el poncho que tiene las teclas en otros lugares, en otros puertos, en lugar de 4 teclas o en lugar de 3 teclas tiene 6, pero de nuevo van a ver que una vez que la entienden a la plantilla es muy fácil copiar, pegar y anda, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de esta plantilla que intimida al inicio. Bien, yo les decía que este ejemplo utiliza GPIO y SysTick. La parte SysTick ya la habíamos visto, pero la repaso. Esto es el vector de interrupciones. Acá es donde le digo que la interrupción 16 quiero que vaya a la rutina de SysTick. Yo ya les había mostrado la configuración de SysTick. La rutina de SysTick de este ejemplo lo que está haciendo es parpadear ese LED a razón de 1 segundo. Medio segundo prendido y medio segundo apagado, ¿sí? Eso se está haciendo por interrupciones. Y lo que yo voy a hacer por programa principal va a ser, cuando aprieto una tecla, prender un LED, cuando la suelto, apagarlo, y eventualmente podrán estar todos prendidos, ¿sí? Entonces, el programa principal lee la tecla, prende el LED, si está apretada, lo apaga, si está soltada, y repite. Y la interrupción parpadea el LED, ¿sí? Cada cosa se hace en... no es en paralelo la palabra exacta, sino es en forma concurrente, ¿sí? Al mismo tiempo, pero no exactamente simultáneamente, ¿sí? Entonces, esto define el vector de interrupciones. Esto define la variable para esperar 10 interrupciones para cambiar el LED, porque el SysTick lo podemos hacer que interrumpa cada décima de segundo, y nosotros queremos cada 1 segundo,
¿Sí? Entonces, este es el divisor por 10. Esta parte la conocemos, empieza el reset, movemos el vector de interrupciones del que estaba originalmente en flash a este que definimos nosotros, que va a ir a parar a esta dirección específica. Llamamos a la inicialización de SysTick, ya la habíamos visto, ¿sí? La inicialización de SysTick trabaja por interrupciones. Apuntamos el registro R1 a una dirección que está definido que es SSU base, que es la dirección del SPSF00, ¿sí? Eso es lo que se llama SSU base. Es el primer registro de función para configurar los terminales, ¿sí? Entonces tengo R1 apuntando a el primer registro. En R0 voy a generar los bits que yo quiero configurar. Para eso, en el LED RGB, la función GPIO no está en función 0, está en función 4. Yo les había dicho que algunos terminales estaban en función 0 y otros estaban en función 4 de GPIO, ¿sí? En el caso de nuestra tecla 3, que está acá abajo, o del LED 3, están en función 0. Esto es un define del número 0, ¿sí? Y esto es un define del número 4, que va a ocupar los 3 bits menos significativos. Esto es un 1 en el bit que corresponde a SIF, que creo que era el bit 7, ¿sí? Entonces, esto es un 1 en ese bit. Esto es un 1 en esto es un 0 en el SIF, en el bit de SIF, porque está deshabilitado, entonces es un 0. Y esto es un 1 en el de ZIN, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tiene los bits para configurar un pedacito de lo que yo quiero. Volvamos acá. Estamos configurando esto, ¿sí? Yo tengo que poner acá un 0. Entonces, esto es el número 0. Esto es el número 4, porque ahora quiero poner un 4, porque a ese pin le tocó un 4. Entonces, esto es un número 4. Yo quiero deshabilitar el SIF. El SIF es el bit 7. Esto es 0. ¿Sí? Quiero habilitar el buffer de entrada. El buffer de entrada es ESI, el bit 6. Esto es 1 corrido 6. Quiere decir, el bit 6 en 1 y todo el resto en 0. Cuando yo hago el OR de los unos que vienen de acá, con los unos que vienen de acá, con los unos que vienen de acá, con los unos que vienen de acá, voy poniendo los unos que quiero y todo el resto va a quedar en 0 porque todas las otras están en 0. ¿Sí? Entonces, de esa forma, en lugar de decir, tengo que poner un 1 acá, un 1 acá, un 0 acá, armar el hexa y escribir acá la constante hexadecimal que habíamos determinado que era, por acá estaba, este valor que está acá abajo, lo puedo hacer en forma simbólica. ¿Sí? ¿Dónde está declarado esto, más esto, más esto? Todo eso está declarado en este archivo. Este LPC 4337, que lo podemos abrir porque está accesible, tiene un montón de EQ. ¿Sí? Con las direcciones, fíjense que están las direcciones de ENVIC, están las direcciones, a ver, ¿de qué otra cosa conocen? Los registros de prioridad, el IPR0, el IPR1, ¿sí? De los registros de pending, set, de pending, ¿sí? Está el SSU base, está el SPFS0 como un desplazamiento del SSU base, es el primer registro, se suma a esto. Si ustedes quieren acceder a este, deberían de hacer apuntar a base y sumarle esto, del SPF1, del 2, del 3, del 4. En este procesador,
el puerto 6, 7, los terminales 6, 7 del puerto 0 no existen, por eso no están, pero fíjense que las direcciones están reservadas, entonces el que sigue arranca en el 80, ¿sí? Están los del GPIO, por acá abajo, el GPIO base, los registros de DIR, los registros, el GPIO DIR 0, que es la base más DIR, el PIN y el PIN 0. Entonces, esto es una dirección absoluta. Y esto es un desplazamiento respecto a GPIO base. Pueden usarlo como quieran. Pueden hacer un LDR R0 igual a GPIO 0, GPIO-PIN 0, y entonces están apuntando al registro PIN 0. O pueden apuntar un registro a GPIO base y otro registro a PIN 0 y acceder por la suma, o acceder por numeral PIN 1 o PIN 2, ¿sí? Como un desplazamiento sobre la base. Cualquiera de esas opciones, la que le resulte más cómoda, está. Acá están todos los define. Y también están, o deberían de estar, los define de esta parte. Ya lo busco dónde está exactamente, estos. Pero seguramente están acá, ¿sí? Entonces, para poner pull up hay que poner un 0 y correrlo 3 veces, porque estamos hablando del bit 0. Para poner pull down hay que poner un 3, esto es un campo de 2 bits, puede valer 0, 1, 2 o 3. Estos 2 bits los estoy tomando como si fuera un paquete de 2, entonces puedo poner 00, 01, 10 o 11, ¿sí? Fíjense la parte de corriente, como es a partir del bit 8, el 0, 1, 2 y 3 los muevo 8 bits para que queden en el bit 8 y 9, eso lo teníamos acá, ¿sí? Entonces, de esa forma, defino nombres para decirle que lo quiero al puerto en 4 mA, o en 8 mA, o en 14 mA, y después voy haciendo un OR de estos que me fueron seteando los campitos, y de esa forma me es más fácil decir, quiero poner este bit y este bit en 1, o esta configuración, que generar los bits a mano, ¿sí? Lo que estoy haciendo es lo mismo que habíamos dicho, escribiendo un 1 y un 0 en este bit, más un 1 en este bit, ¿sí? Solo que lo hago de una forma un poco más legible. Si yo quiero cambiar la configuración y lo quiero llevar a función 2, sé que vengo acá y pongo función 2 y ya está. Y si quiero cambiar el CIF, en lugar de habilitado lo quiero deshabilitar, pongo ENA, ya está. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil a nivel memoria. ¿Qué es lo que hago entonces? Apunto al SSU base, ¿sí? Apunto al primer registro de función, cargo todos los bits que quiero configurar. Como cada registro configura un solo terminal, acá no hay problema de enmascarar. Escribo en el terminal y solo configuré un terminal. No tengo que preocuparme por los vecinos. Los vecinos están en otra dirección. ¿Sí? Y escribo en SSU base más el número de puerto por los 32 terminales del puerto, más el número de PIN, me va a decir el número de PIN contándolos en forma consecutiva, o sea, del 0 al 31, y el PIN 1 del puerto, el PIN 0 del puerto 1 va a ser el 32, y el último va a ser el 63. Entonces, 32 por el número de puerto más el PIN me van a decir el número de PIN, y eso por 4 me va a dar la dirección, me va a dar el desplazamiento. R1 apunta a la base, y esto me proporciona el desplazamiento. Ojo que esto es constante. Esto es una constante, esto es una constante. Entonces, lo que hace el ensamblador es tomar el puerto, que para este caso no se puede valer el 1, multiplicarlo por 32, entonces es 32, más el número de PIN, que es 33, que es 3, me da 35 por 4, y generar una constante de desplazamiento, que sería lo mismo que hacer, por ejemplo, SFSP 1, 3, ¿sí? Que es la constante con el número ya hecho. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para yo poder cambiar el número de puerto acá arriba y que automáticamente esta cuenta cambie.
Si no, yo voy a tener que, si el día de mañana cambio de pin, voy a tener que venir acá y corregir, voy a tener que venir más abajo acá y corregir, voy a tener que venir más abajo acá y corregir, voy a tener que, de esta forma corrijo solo una vez acá arriba el número de puerto o el número de pin y no toco este código. ¿Sí? Esto se puede hacer de muchas formas. Puedo multiplicar, puedo hacer shift del puerto por 7 y del pin por 2. Esto es multiplicar por 4 y esto es multiplicar por 63. O puedo hacer el número de puerto corrido 5, hacerle un OR del pin, porque como son bits distintos es lo mismo que hacer una suma, y todo correrlo 2. Todo esto genera la misma matemática, y es determinar el desplazamiento a partir del número de puerto y el número de pin. ¿Sí? La ventaja que tiene esto es que este código, si entiendo cómo funcionan estos nombres, lo copio, lo pego y anda. ¿Sí? Y si cambia algo, cambia todo centralizado acá arriba. ¿Sí? En la zona de declaración. ¿Se entiende cómo opté por configurar los pines? Ustedes podrán haber dicho un código alternativo a esto, es decir, LDR R1, igual a SPS SF, que se llaman, esperen un cachito, SCU, ¿sí? Vamos a poner el código que hubieran hecho ustedes siguiendo lo que veníamos planteando. Yo quiero configurar el 1.6, ¿sí? Entonces, el 1.6 es este. Esto es la dirección absoluta del registro 1.6. Entonces, apunto a esa dirección, LDR o move, LDR, mejor, LDR, R0, igual, y yo necesito escribir para el 1.6, necesito escribir 0, 0, 0, 0, necesito un 1 en el bit 6, nada más, ¿sí? Un 1 en el bit 6 es 127, 128. Perdón, es 64. Entonces, 64, STR, R0, R1. Esto es la secuencia que hubieran tenido que hacer ustedes. Pero ahora, cuando quieran pasar del pin 1.6 al pin 2.7, hay que volver a hacer todas las cuentas. Mientras que acá, yo lo único que le digo es, en lugar del LED 1, usar el LED 2. ¿Sí? No tengo que sacar la cuenta de esto y no tengo que sacar la cuenta de esto. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que, de nuevo, esta plantilla, en principio, es más fácil cuando lo usan muchas veces. ¿Qué hice en todo esto? Como dice acá arriba, configuré la parte eléctrica de los LED como sin pull-up, de los LED sin pull-up. Estos tienen la misma configuración, o sea, estos podrían no haberlo hecho. Así lo tengo que hacer porque acá son función 4 y acá son función 0. ¿Sí? Y a las teclas las configuré como pull-up habilitado y configuré las teclas. Esto configura los 6 LED y las 3 teclas que vamos a usar de la EDUCIA. ¿Sí? Y ahora empezamos con el GPIO. Lo que vamos a hacer es, para que los LED arranquen apagados, primero apagarlos y después decir que son salidas. Entonces, primero voy a apagar todos los bits que corresponden a los LED RGB y después los voy a configurar como salida. ¿Cómo lo hago? Para apagarlos, apunto a los registros clear de GPIO, cargo esa máscara que me dice 1 en donde hay un LED y 0 donde no hay LEDs, y la escribo en el registro clear que corresponde. Este offset me multiplicó por 4 el puerto. Si estoy en el puerto 3, no voy a escribir en el clear 0, voy a escribir en el clear 3. ¿Sí? Esto me dice el GPIO de los LED
y esto me dice un 1 donde tengo LEDs. ¿Sí? Al final de esto, los bits que corresponden a LED están en 0, con total seguridad, y el resto no los cambié. Ahora tengo que cambiarle los bits de dirección, tengo que ponerlos en 1. Para la dirección no hay set y clear. Entonces, cargo en R0 la máscara, perdón, esto para LED 1 y esto para los otros LED. Cargo en LED 1. Ah, perdón, sigo apagando cosas. Estoy equivocado. Acá apagué los LED RGB. Acá apago el LED 1 y acá apago el LED N. O sea, todo esto escribe en los clear, que corresponden al GPIO de los LED rojo, verde y azul, al GPIO del LED 1 y al GPIO de los otros dos LED. Una vez que apagué todos los LED, ahora los voy a configurar como salida. Entonces, apunto a DIR 0, leo el registro de dirección que corresponde al GPIO de los LED RGB, hago un OR para poner en 1 los bits que son salidas, que son los bits que tengo LED, y escribo eso que modifiqué, donde solo cambié los LED, los bits que me interesaban. ¿Sí? Hago lo mismo con el 1 y hago lo mismo con el N. Y acá acabo de encontrar un error si no me equivoco. ¿Sí? Para las entradas, lo que tengo que hacer es escribir ceros. Entonces, en lugar de un OR, voy a usar una instrucción DIC, que donde hay un 1 acá, me pone un 0 acá. ¿Sí? Es un AND negado. Entonces, donde hay un 1 en las teclas, yo tengo que poner un 0 en el registro de dirección. Y a los otros no los tengo que cambiar, porque podría ser que una tecla esté en el mismo GPIO de un LED. Y entonces, si acá cambio algo, el LED deja de ser salida. Una vez que hice eso, apunto un registro puntero a donde voy a leer el estado de las teclas y un registro puntero a donde voy a cambiar los LED. ¿Sí? Y empiezo el programa principal. Para parpadear el LED, que es más sencillo, vamos al SysTick. La rutina de SysTick cargaba la variable, le decrementaba 1 si era mayor que 0, guardaba acá el valor y terminaba. Y si llega a 0, carga con 10 y parpadea el LED. Como el LED tiene que parpadear, vamos a usar el NOT. ¿Sí? Apunto al NOT 0, cargo la máscara que me dice dónde está. Sí, no hay problema, Benjamín. Está grabado, así que lo volvés a ver igual. Vamos a seguir el viernes, así que, de nuevo, pueden pegarle una mirada y empezar con consultas el viernes. Yo les voy a liberar el código esta tarde para que lo puedan ver. El código, además de la grabación. ¿Sí? Decía, apunto a los registros que sirven para cambiar el estado, pongo en 1, cargo la máscara que tiene un 1 en el LED que quiero cambiar y escribo en el registro NOT que corresponde al GPIO que estoy usando. Entonces, una vez que escribo esto, si estaba prendido lo apago, si estaba apagado lo prendo. No me preocupo por saber el estado, simplemente lo cambio. Esta es la idea del NOT, ¿sí? Cuando tengo que hacer cosas como simplemente parpadearlo, uso el NOT. En el programa principal, por el contrario, acá arriba, voy a cargar el estado de las teclas, ¿sí? En R3 voy a tener qué tengo que hacer con los LED, que tiene que estar en 1 y que tiene que estar en 0.
arrancan todos los LED apagados. En R0 leo el GPIO de las teclas. Me fijo si el bit que corresponde a la tecla 1 está en 1. Si está en 1, en R3 hago un OR con la máscara que corresponde al LED rojo, es decir, prendo el rojo, aunque todavía no lo bajé al GPIO, ¿sí? Estoy armando la máscara que voy a escribir, ¿sí? Entonces, si el bit de la tecla 1 está en 1, agrego en R3 el bit del LED rojo. Lo mismo si la tecla 2 con el LED verde y lo mismo con la tecla 2 y el LED azul. Y una vez que ya tengo los LED definidos, ¿sí? Una vez que ya tengo qué LED quiero prender y qué LED quiero apagar, escribo en el registro de pin el valor de los LED. Entonces, lo que armé en R3, que me dice si el LED va prendido o apagado, lo escribo en el GPIO. Fíjense que yo acá estoy escribiendo los 32 bits y podría estar cambiando otras cosas del GPIO. Por suerte, no hay más nada en ese GPIO que los LED, ¿sí? Yo no estoy leyendo el valor de el estado actual del GPIO de los 32 bits y cambiando solo los 3 de los LED. Arranco de 0 y escribo en pin. Pin es el que escribe los 32. Si yo escribo un 0 ahí, lo apago. Y si escribo un 1, lo prendo. Y yo estoy escribiendo no solo los 3 que a mí me interesan, sino los 27 vecinos, los 29 vecinos también. ¿Sí? Esto funciona porque no hay más nada que me interese en ese puerto. Si no, estaría haciendo las cosas mal. Si no, tendría que acá cargar, acá poner en 1 y si no, poner en 0, o sea, hacer un E y un, por ejemplo, DIC NE, R3, para asegurarme de que si la tecla está apretada, pongo un 1. Si la tecla no está apretada, entonces pongo un 0. Solo en el bit. Y acá, en lugar de un move, tendría que hacer un LDR. Para cargar el estado actual, cambiar solo los bits que me interesan por máscaras y escribir. Si no, tendría que usar el clear, el set o el not, si me resulta más cómodo. Y si no, podría acá escribir en un registro B, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende a grandes rasgos el código? Obviamente lo tienen que probar, me queda clarísimo, ¿sí? Pero yo lo que le quiero dar son los tips de cómo tienen que leerlo, de por dónde tienen que empezar a tratar de entender el código. La mayoría de ustedes no tienen una EduC. La mayoría de ustedes tienen Renode. ¿Este código anda en Renode? Sí, este código anda en Renode. ¿Cómo van a hacer para hacerlo andar en Renode? Primero que nada vamos a cerrar esto sin guardar, para tener el código que estaba funcionando, que es este. ¿Cómo van a hacer para simular esto en Renode? Bien, lo que van a hacer es, primero que nada van a tener que bajar una copia de esta carpeta, que nosotros les dimos shipeada, actualizada, ¿sí? Que yo les voy a compartir en el transcurso del día de hoy. Con esa carpeta actualizada, ustedes van a arrancar Renode. Yo lo voy a arrancar acá. Cuando se me abra la consola, la voy a traer a la pantalla que están viendo. Entonces, acá tenemos la consola de Renode. Los comandos que van a poner son exactamente los mismos, por lo menos por ahora. El viernes les voy a contar algunos detalles más. No, en realidad ahora les vamos a contar. Y con esto, con estos dos pasos, yo ya estoy en condiciones de empezar a correr el código. Voy a venir acá, como venía siempre. Voy a elegir Renode. Voy a poner Run.
y lo voy a poner a correr al programa. Voy a sacar este breakpoint. Fíjense que me dice que el LED 1 cambió a true, que el LED 1 cambió a false, que el LED 1 cambió a true. ¿Sí? Entonces, en la consola esta, yo voy a estar viendo cada vez que un LED cambie de estado. Como esto es un ambiente simulado, esto cambia mucho más lento que una vez por segundo. ¿Sí? Para que cambie más o menos al ritmo de una vez por segundo, voy a tener que ajustar el valor de la interrupción. El valor de la interrupción se define, de cada cuánto se produce la interrupción del CTIC, se define acá. ¿Sí? Y habíamos dicho que esto dependía del clock. Como esto está simulado, este valor va a cambiar y de acuerdo a la capacidad de procesador de su máquina, van a tener que elegir un valor más chico. ¿Sí? A esto por lo menos le van a tener que sacar 1 o 2 ceros, ¿sí? Para que se acerque a un segundo. Bien, ya tengo en Renode el LED rojo, que es el LED 1 parpadeando, ¿sí? ¿Cómo hago para apretar una tecla y ver si se prende el LED rojo? Bueno, para eso voy a ingresar en esta consola un comando que se llama gpio.tec1, que es la tecla que quiero apretar, 3. Y eso genera el equivalente a haber apretado la tecla. Fíjense que por la consola esta me dice que el LED rojo ahora está prendido. Si vuelvo a la consola de Renode y le digo gpio.tec1 release, suelto la tecla y ahora el LED rojo se apaga. ¿Sí? De esa forma ustedes van a poder simular el apretar o el liberar cualquier tecla. Si ustedes quieren saber qué cosas pueden ver o apretar, estas son las cosas que están definidas. La tecla 1, la tecla 2, la tecla 3, la tecla 4, que son las 4 teclas de la EDUCIA. Las teclas F1, F2, F3 y F4, que son, fíjense en el video de la cámara, son estas 4 teclas que están en el poncho, ¿sí? En la placa de expansión. La tecla aceptar y cancelar, que son estas dos que están acá, que son las que ustedes van a tener que usar en la versión adaptada de este código que tienen que hacer. Van a poder ver el estado de los LED RGB, que es el LED que cambia el LED RGB de la placa base, el LED 1, 2 y 3, que son los otros 3, y van a poder ver también el estado del display completo, que les va a decir qué número están viendo y qué segmentos están prendidos. Pero para eso vamos a dejar pendiente un pedacito que lo vamos a ver el viernes, porque hay un efecto óptico en el display, que es que ustedes prenden uno, lo apagan, prenden el otro, lo apagan, prenden el otro, y eso lo hacen muy rápido, y entonces ustedes ven una cosa a nivel óptico acá, y en el simulador van a ver una cosa diferente. Entonces, esa parte me va a quedar por explicarla para el viernes, ¿sí? El viernes les voy a explicar cómo van a hacer o cómo van a tener que entender el ejercicio 3 y 4 del laboratorio, ¿sí? Pero con esto ya tienen para empezar a probar toda la parte de GPIO, ¿sí? Para poder correr las cosas en Renode, van a tener que hacer lo siguiente, que yo se los voy a escribir en la guía. Para ver los estados de los LED y de las teclas, tienen que actualizar la carpeta de entorno.zip, que la vamos a publicar junto con el enunciado del laboratorio. Para ver el estado del display, van a tener que actualizar el Renode en sí mismo, los binarios, y eso es muy probable que recién esté mañana a la noche. De todas formas, ustedes pueden empezar a jugar con los botones y los LED, y cambiar, por ejemplo, del LED 1 al LED 3, o hacer que las teclas prendan el LED 1, 2 y 3 y que parpadee por su stick el LED 1 del LED RGB, ¿sí? Como para empezar a tomarle la mano al código.
Además de poder simular la presión a una tecla, ¿se puede hacerlo en la placa? ¿Sí? Sí, 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 sí. Los que tienen placa, cargan el código en la placa. O sea, los que tienen placa, a ver. Los que tienen placa, el mismo código, en lugar de cargarlo en Renode, vamos a hacer así, eligen acá OpenOCD, ponen debug, esto graba la placa, ponen run y tiene que empezar a parpadear el LED y cuando apretan la tecla funciona. Y cualquier cambio que hagan ustedes tiene que andar en la placa o en Renode por igual. ¿Sí? Los que se juntaron con una placa pueden probar el código en la placa o en Renode, independientemente. El tema es, bueno, los que solo tienen Renode lo pueden probar en Renode. El código tiene que andar por igual, sin ningún cambio, en la placa y en Renode. Hay un detalle, Renode no simula la parte de la configuración de funciones del GPIO. Si ustedes suprimen esto, en Renode va a andar y en la placa no. ¿Sí? Renode emula los puertos de GPIO, pero no emula a la SCU, a la System Control Unit. De todas formas, traten de verlo porque esto es parte de lo que tienen que aprender, digamos, ¿sí? Pero si a esto lo hacen mal, en Renode van a ver que funciona, porque en realidad lo que está emulando no es toda la parte del multiplexador de pin, sino solamente la salida GPIO, ¿sí? Y el LED está conectado como adentro de la pastilla. ¿Dudas? Si para mí es agotador, me imagino para ustedes, todas. Bueno, la idea es que jueguen mucho con el simulador y el ensamblador para entenderlo, ¿sí? Porque el código es complejo y porque la configuración, a pesar de que los registros son poquitos registros y que tienen 2 o 3 cosas, termina resultando complejo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que ustedes tienen este código completo. Lo primero que tienen que hacer es andar este código sin tocar nada y después empiecen a hacer cambios menores. Cambien que parpadee en lugar del LED 1 en LED 2. ¿Sí? Parecen cosas tontas, pero les van a terminar de servir para confirmar sus hipótesis de qué cambios son los que tienen que hacer para cada cosa. ¿Sí? Una vez que lograron hacer eso, cambien que la tecla 1 prenda el LED 3, por ejemplo, en lugar del LED rojo. Y una vez que hicieron eso, prueben de que en lugar de usar las teclas de abajo, usen las teclas del poncho, ¿sí? Y vayan encarando los cambios de a poquito, ¿sí? Y una vez que pueden usar las teclas del poncho, recién métanse con los LED del segmento RGB, ¿sí? Entonces, vayan de a poco para poder ir asimilándolo. El código es largo y les va a llevar un tiempo acostumbrarse a la nomenclatura del código y modificarla. Créanme que está hecho para que sea más fácil. Si en lugar de esto tuviéramos los números en binario y los bits, tendrían que estar horas leyendo el manual con el manual en un lado, el plano en el otro, el esquemático en el otro, y sería muchísimo más complejo hacer cada una de las configuraciones. De esta forma están configurando lo mismo, pero al tener nombres, una vez que se acostumbran a los nombres y a para qué sirve cada nombre, van mucho más rápido, ¿sí? Los nombres no son más que atajos para poner los bits en los registros, exactamente igual que como hacíamos, pero ayudan mucho. Bueno, dejo de torturarlos por el día de hoy, váyanse a almorzar y a descansar. Entre hoy y mañana van a ir teniendo el material para que empiecen a probar. No hay necesidad de que hayan probado esto para el viernes, pero sí para el lunes, durante el fin de semana, traten de avanzar un poco, cuestión de que el lunes ya tengan dudas, preguntas, cosas que no andan, para que aprovechen las consultas del lunes y martes lo más que puedan. Piensen que tienen 2 temas complejos, interrupciones y GPIO. Si se fijan, acá hay también algunas configuraciones puestas que no se usan de prioridades, para que ustedes puedan jugar con base PRI, con las prioridades y dejar de tener interrupciones porque cambian el base PRI o alguna de esas cosas que les puede también ayudar a terminar de entender esa parte. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Empezamos
con el último pedacito del laboratorio y después seguimos con teoría. En teoría vemos algunas cosas un poquito más complejas de GPIO, pero que son aplicaciones a la larga. La gestión de los registros no es más que eso.